Hay talentos que no esperan la edad adecuada para florecer, habilidades que desafían las expectativas y rompen prejuicios. Esta es la historia de Luisa Martínez, de 10 años, y un escarabajo de 1973 que nadie podía usar. La Feria Anual de Autos Clásicos de Puebla era el evento más esperado por los aficionados a los autos clásicos en México. Coleccionistas, mecánicos y curiosos se reunían para admirar reliquias sobre ruedas, intercambiar historias y, por supuesto, demostrar sus conocimientos. Aquel soleado domingo de octubre, la tribuna central exhibía un desafío especial en un Volkswagen Sedán de 1973, cariñosamente llamado Bocho por los mexicanos, que había pertenecido a Pedro Infante, leyenda del cine mexicano. El coche, perfectamente conservado en su carrocería azul turquesa, presentaba un problema de motor que ninguno de los mecánicos presentes pudo identificar. Quien logre hacer funcionar nuevamente este bocho ganará un trofeo especial y un lugar de honor en nuestro museo, anunció don Héctor Ramírez, un hombre de 70 años que dedicó su vida a los autos clásicos y organizó la feria durante más de 3 décadas. Entre la multitud reunida alrededor del escarabajo se encontraba Roberto Martínez, mecánico de un pequeño taller a las afueras de la ciudad. A sus 42 años, Roberto se había forjado una sólida reputación como experto en autos clásicos, especialmente los icónicos bochos, que aún dominaban las calles de Puebla. A su lado, sujetándole la mano con fuerza, estaba Luisa, su hija, de 10 años, con grandes ojos curiosos y un mono vaquero manchado de grasa, un regalo de cumpleaños que había insistido en usar, aunque le quedaba 2 tallas grande. Luisa observaba todo con extraordinaria atención. «¿Papá? ¿Puedo ver?», preguntó, tirando de la manga de la camisa de su padre. Roberto sonrió, levantándola para poder ver el interior del motor abierto del Bocho An. Desde pequeña, Luisa había pasado horas en el taller de su padre, viéndolo trabajar, lo que empezó como una forma de mantenerla cerca. Tras la muerte de su madre de cáncer 6 años antes, se convirtió en una pasión compartida. «Mira, princesa, pero no toques nada», advirtió, bajándola de nuevo al suelo mientras se acercaba a examinar el motor. Uno a uno, los mecánicos más experimentados probaron suerte. Hombres con manos callosas y décadas de experiencia probaron teorías, cambiaron piezas y consultaron manuales viejos y amarillentos por el tiempo. Nada funcionó. Bocho permaneció obstinadamente callado. «Es el carburador», dijo Miguel Sánchez, 3 veces ganador del concurso de restauración. «No, es el sistema de encendido», respondió Jorge Fuentes, dueño del taller especializado más grande de Puebla. «Apuesto a que es el distribuidor», sugirió Carlos Mendoza, quien trabajó en Volkswagen durante 25 años. Mientras los adultos discutían, Luisa caminaba en silencio alrededor del coche, observando atentamente cada detalle. Había crecido oyendo a su padre decir: «Los coches hablan, solo hay que aprender a escucharlos». Era una frase que su madre solía repetir, aunque no entendía nada de mecánica. Tras el 5º intento fallido, don Héctor anunció un receso para almorzar. La multitud se dispersó, dejando solo a unos pocos entusiastas que quedaban alrededor. «De Bocho, voy a traernos agua, princesa», dijo Roberto, señalando un taburete cercano. «Esperom aquí, vuelvo enseguida». Luisa asintió y se sentó obedientemente. Sus pies colgaban en el aire, sin tocar el suelo. Desde su asiento, continuó observando el motor abierto del escarabajo, como si intentara descifrar un complejo rompecabezas. En cuanto su padre se alejó, la niña miró a su alrededor, asegurándose de que nadie le prestara atención. En silencio, se acercó al motor abierto. Sus pequeñas manos, sorprendentemente firmes para alguien tan joven, se movían con precisión entre las piezas metálicas. No era la primera vez que desarmaba y volvía a armar pequeños motores en el taller de su padre, mientras éste atendía a los clientes. De hecho, a los 8 años, ya había arreglado ella sola la vieja radio de la cocina, para asombro de Roberto. «¿Qué crees que estás haciendo, muchacha?». La voz profunda de don Héctor la sorprendió. Luisa se quedó paralizada, con las manos aún dentro del motor del bochonazo alrededor. Se formó rápidamente un círculo de hombres, cuyas expresiones oscilaban entre la irritación y la diversión condescendiente. «¿Estás jugando con las herramientas, pequeño?», preguntó Miguel, el campeón de la restauración, con su bigote poblado y su sonrisa condescendiente. «Estas no son juguetes, para niños. Algunas de estas piezas cuestan más que una muñeca». «Que alguien llame a su padre», dijo Jorge, negando con la cabeza. «¿Va a acabar haciéndose daño
o arruinando algo. Este coche es una reliquia histórica. Don Héctor, sin embargo, no rió. Sus ojos expertos habían captado algo en la postura de la muchacha, en la precisión de sus movimientos antes de ser interrumpida. Esperen, dijo, levantando la mano para silenciar a los demás. Déjenla hablar, ¿qué hacía, niña? Luisa tragó saliva, sus grandes ojos marrones recorriendo los rostros adultos que la rodeaban. Por un instante, pareció que iba a llorar. Entonces, él enderezó los hombros y señaló el motor. La válvula de admisión está desalineada, dijo con voz baja pero firme. Y hay un problema con la junta de culatan, tiene una fuga. Al intentar arrancar, se escapa aire por ahí y no crea suficiente compresión. Un silencio atónito cayó sobre el grupo, seguido de risas contenidas. Mira, tenemos un experto, se burló Carlos, el ex empleado de Volkswagen. ¿Dónde aprendiste esos términos? Viendo dibujos animados. Debió haberlo memorizado de su padre, comentó otro, con una sonrisa de lado. Los niños son como los loros. Lo repiten todos sin entender. Roberto regresó en ese momento, abriéndose paso entre la multitud con expresión preocupada. Llevaba 2 botellas de agua en la mano, que casi dejó caer al ver a su hija rodeada. «Luisa, ¿qué pasa aquí?» «Tu hija estaba trasteando con el motor, Roberto», explicó don Héctor, sin apartar la vista de la niña. «Y tiene una teoría interesante sobre el problema». Roberto miró a su hija, dividido entre la vergüenza y la curiosidad. Conocía bien la mirada decidida de Luisa, la misma que María tenía cuando estaba completamente segura de algo. «Lo siento, pasa mucho tiempo conmigo en el taller, Ana. A veces, piensa». «¿Papá?», interrumpió Luisa, tirándole de la manga. «Es la misma voz que tenía el señor Gutiérrez el mes pasado. ¿Recuerdas? Dijiste que era la válvula y la junta. ¿El sonido? Es el mismo». Roberto frunció el ceño, mirando primero el rostro decidido de su hija y luego el motor abierto. Recordaba el caso a la perfección en un problema inusual, que solo había visto 2 veces en toda su carrera. «Es cierto», admitió lentamente. «Tuvimos un caso similar». «¿Tonterías?», espetó Miguel, cruzando los brazos sobre su ancho pecho. «Estamos perdiendo el tiempo escuchando a un niño. Yahim, revisado todas las válvulas. 3 veces. Quizás deberíamos dejar que los adultos resuelvan esto», sugirió Jorge, con una sonrisa forzada y gentil hacia Luisa. Don Héctor volvió a levantar la mano, pidiendo silencio. Había algo en la mirada de la niña que le recordaba su propia hija, ahora ingeniera automotriz en Alemania, quien desde pequeña había demostrado una intuición especial para las máquinas. «Roberto, ¿a tu hija se le permite intentarlo?» Un momento de vacilación. Roberto conocía el talento excepcional de su hija, las horas que pasaba observándolo, preguntándole, a veces incluso corrigiendo pequeños errores, pero aquí, frente a todos estos expertos, si se equivoca, asumiré toda la responsabilidad, dijo finalmente, poniendo la mano en el hombro de su hija. «Pero conozco a mi Luisa Ansí, dice que sabe lo que le pasa». «Le creo, Luisa». No esperó una segunda invitación. Con la confianza de quien sabe exactamente lo que hace, tomó las herramientas necesarias de la caja cercana. Sus movimientos eran precisos, metódicos, como un baile ensayado. La multitud, inicialmente escéptica, fue enmudeciendo poco a poco. Había algo hipnótico en la forma en que trabajaban esas manitas, la concentración absoluta en el rostro infantil. Incluso los más escépticos se acercaron para observar mejor. «¿Alguien me puede pasar ese destornillador Phillips número 2?» preguntó sin apartar la vista del motor. Miguel, antes uno de los más escépticos, le entregó la herramienta solicitada, ahora con una expresión de genuina curiosidad. Sus ojos expertos no detectaron ningún movimiento inútil, ni vacilación, en las acciones de la chica. «También necesitaré una llave inglesa de 14 milímetros», continuó metódicamente. «¿Y alguien podría sostener esta linterna cerca de la cabeza?» Jorge, el dueño del taller más grande de la ciudad, se ofreció a sostener la linterna, inclinándose, para iluminar exactamente donde el pequeño mecánico le indicaba. «Passaron 20 min». Luisa trabajaba en silencio, pidiendo de vez en cuando alguna herramienta específica o que alguien le sujetara algo. El círculo a su alrededor creció, atrayendo a prácticamente todos los presentes en la feria, incluso los que habían ido a almorzar, regresaron, atraídos por los rumores de que una niña de 10 años está arreglando el bocho que nadie ha conseguido arreglar. «El problema es que la junta está agrietada aquí», explicó en un momento dado, señalando una zona específica. Cuando el motor se calienta, se expande y deja escapar el aire. Por eso se podía arrancar en frío, pero se paraba al poco tiempo.
Los mecánicos se miraron sorprendidos. Nadie había intentado arrancar el motor en frío. Todos los intentos se habían hecho tras varios intentos, cuando el motor ya se había calentado. ¿Cómo sabes que tenía frío?, preguntó Carlos, genuinamente intrigado. Luisa señaló marcas específicas en las bujías. Por el color de las bujías, indican que hubo combustión inicial, pero luego falló. Es diferente a cuando el motor no arranca. Un murmullo de admiración recorrió la multitud. No era solo una niña repitiendo tecnicismos. Entendía lo que hacía. ¡Listo!, anunció finalmente, limpiándose las manos grasientas en el mono. Cambié la junta por una improvisada con los materiales que encontré. Realineé la válvula y ajusté el carburador para compensar. No es una solución definitiva, pero debería funcionar ahora. Don Héctor intercambió miradas con Roberto, quien asintió alentadoramente. El viejo organizador subió al coche, metió la llave en el contacto y la giró. No pasó nada en los primeros intentos. Empezaron a formarse algunas sonrisas irónicas. Luisa, sin embargo, no parecía preocupada. Una vez más, le instó. Necesita tomar aire fresco. Acelera 2 veces antes de volver a intentarlo. Don Héctor siguió la instrucción, presionando el pedal del acelerador 2 veces antes de girar la llave nuevamente. El rugido característico del motor boxer del Beetle rompió el silencio, ganando fuerza hasta estabilizarse en perfecto funcionamiento. Ese sonido inconfundible que convirtió al Beetle en un ícono en todo México. La multitud quedó momentáneamente paralizada, como incrédula ante lo que acababa de presenciar. Luego, una explosión de aplausos y exclamaciones. Don Héctor bajó del coche con una sonrisa que iluminó su rostro arrugado. Camino hacia Luisa, y para sorpresa de todos, hizo una leve reverencia. En 50 años, organizando esta feria, nunca había visto nada igual, dijo con la voz entrecortada por la emoción. El trofeo es suyo, maestra. Luisa bajó la vista hacia el trofeo dorado en forma de volante que don Héctor le puso en las manos. Era casi tan alto como su torso, y tuvo que sostenerlo con ambos brazos. Sus ojos brillaron con una mezcla de orgullo y timidez ante la repentina tensión. Roberto observó la escena con lágrimas contenidas. Pensó en María, quien se había ido cuando Luisa tenía solo 4 años. Tiene tus ojos, pero sus manos son iguales a las tuyas, solía decir. María, qué orgullosa estaría ahora. ¿Cómo?, preguntó finalmente Miguel, el campeón de la restauración, rompiendo el silencio reverente que siguió a la entrega del trofeo. ¿Cómo supiste que pasaba cuando todos fallamos? Luisa se mordió el labio consciente de repente, de toda la atención sobre ella. Miró a su padre, quien asintió alentadoramente. El sonido, respondió simplemente. Al intentar arrancar el motor, hacía un ruido diferente. No era el sonido de quedarse sin combustible ni de batería baja. Era el sonido del aire escapando, por donde no debía. ¿Pero cómo reconoce una niña de 10 años esos sonidos?, insistió Jorge, genuinamente curioso. Luisa sonrió, ganando confianza. Mi padre me enseñó que cada coche tiene su propia voz, que hay que cerrar los ojos y escuchar antes de abrir el capó. Pasé mucho tiempo escuchando. Ella hizo una pausa y miró a Bocho con cariño. Ney. Y este coche. Tenía muchas ganas de volver a cantar. Solo necesitaba a alguien que entendiera su idioma. Don Héctor colocó su mano sobre el hombro de la muchacha. Esta niñita nos dio una lección hoy, no solo de mecánica, sino de humildad, y de que nunca debemos juzgar un libro por su portada, ni a un mecánico por su edad. Los hombres que antes se habían burlado de ella, ahora se acercaron a estrechar su pequeña y grasienta mano, algunos disculpándose, otros haciendo preguntas técnicas que Luisa respondió con sorprendente claridad. Un fotógrafo del periódico local capturó el momento en Luisa, con su overol manchado y la cara parcialmente manchada de grasa. Sostenía el trofeo junto al legendario bocho turquesa. La Imogen Q, al día siguiente, aparecería en portada bajo el titular Ne, la pequeña maestra del bocho. 3 semanas después, el taller mecánico de Roberto Martínez estaba irreconocible. Una fila de autos esperaba afuera, y el teléfono no dejaba de sonar. La historia de Luisa se había extendido más allá de Puebla, atrayendo clientes de ciudades vecinas e incluso de la capital. Nunca pensé que sería feliz sin poder hacer el trabajo, le dijo Roberto a don Héctor, quien había estado visitando el taller regularmente desde el evento. Tuve que contratar a 2 ayudantes, y aún así, tenemos la agenda llena para los próximos 2 meses. En un rincón especial del taller, don Héctor había ayudado a acondicionar un pequeño espacio para Luisa en un banco de trabajo a la altura ideal para ella, con herramientas del tamaño de sus pequeñas manos. Arriba, enmarcado,
estaba el artículo de periódico y el certificado oficial que la reconocía como la mecánica honoraria más joven de la Asociación de Autos Clásicos de México. «Buenos días. Vengo a recoger mi coche», anunció una elegante señora entrando en el taller. Roberto se secó las manos con un paño. «Señora Velázquez, su jeta está listo. Luisa ha identificado el problema en el sistema eléctrico». La mujer sonrió y miró a su alrededor en busca de la niña. «¿Es cierto que solo tiene 10 años? Mi marido no me creyó cuando se lo dije. Dijo que el coche había estado en 3 talleres diferentes y nadie había podido arreglarlo». En ese momento, Luisa emergió de debajo de un viejo escarabajo y se deslizó sobre el carro de un mecánico. Tenía la cara manchada de grasa, pero su sonrisa iluminó todo el taller. El alternador de su coche tenía una conexión suelta. «Señora», explicó, levantándose y limpiándose las manos en el overol. «También cambiamos los cables, porque estaban desgastados. Ahora debería funcionar perfectamente». La señora Velázquez miró a la muchacha con una mezcla de asombro y admiración. «¿Sabes, Luisa? Mi hija tiene 12 años y quiere ser bailarina. Siempre la he animado, incluso cuando todos decían que no tenía el físico ideal. Después de verte hoy, le voy a decir que siga persiguiendo su sueño, digan lo que digan». Las tardes escolares también habían cambiado para Luisa. De ser una niña tímida que rara vez hablaba en clase, se había convertido en una pequeña celebridad. Sus profesores, al principio escépticos ante su extraña afición, ahora la animaban a compartir sus conocimientos. «Luisa nos va a explicar cómo funciona un motor de combustión interna», anunció la profesora de ciencias, cediéndole el lugar al frente de la clase. Con la misma confianza que demostró al arreglar el bocho, dibujó los componentes básicos de un motor en la pizarra, explicando cada parte con palabras sencillas, pero precisas. Sus compañeros, especialmente las demás chicas, la escuchaban, fascinadas. «¿Crees que solo los niños pueden ser mecánicos?», preguntó Daniela, una compañera de clase, durante el recreo. «Creo que podemos ser lo que queramos», respondió Luisa con la sencilla sabiduría de sus 10 años. «Mi padre dice que las manos no tienen género, solo necesitan práctica y amor por lo que hacen». El fin de semana siguiente, ocurrió algo sin precedentes en el taller de Roberto. 5 niñas de la misma edad que Luisa se presentaron acompañadas de sus padres. «Querían conocer a la niña Bocho», explicó una de las madres. «Desde que vieron su historia en el periódico, no han hablado de otra cosa». Roberto observó con emoción cómo Luisa les enseñaba a sus nuevas amigas a identificar diferentes herramientas, explicándoles con paciencia la función de cada una. Había algo más que orgullo en sus ojos, la certeza de que estaba abriendo puertas que, para muchas niñas, parecían permanentemente cerradas. Don Héctor, que estaba observando la escena, se acercó a Roberto. «¿Sabes qué es lo que más me impresiona de ella?», comentó el anciano. «No es solo su talento natural, sino su auténtica pasión. No arregla coches para demostrarle algo. A nadie lo hace porque le encanta». Roberto asintió mientras observaba con entusiasmo a su hija explicar cómo funciona un carburador usando un modelo desarmado. «María siempre decía que Luisa tenía un don especial», respondió con la voz entrecortada por la emoción. Simplemente no esperaba que el mundo lo reconociera tan pronto. Don Héctor sonrió, colocando su mano sobre el hombro de Roberto. «Estoy organizando un programa de becas para jóvenes talentos en mecánica. Luisa, Siria, nuestra primera beneficiaria, cuando sea mayor, podrá estudiar ingeniería, si quiere». 6 meses después, el pequeño taller de Roberto se había convertido en un centro de aprendizaje. Los sábados, Luisa impartía talleres básicos de mecánica a otros niños, especialmente niñas. El club de bocho, lo llamaban cariñosamente. El escarabajo turquesa que había reparado aquel domingo en la feria, ocupaba ahora un lugar de honor en la entrada, con una placa que contaba su historia. Y junto a ella, una sencilla frase escrita por la propia Luisa en los motores. «Como los sueños, solo necesitan alguien que sepa escucharlos. Os motores, como os sonhos, só precisam de alguém que saiba escutá-los». La historia de Luisa Martínez nos lembrar de que el talento no conhece edad, que la verdadera pasión rompe barreras y que a veces las manos más pequeñas son capaces de las mayores hazañas, porque al final, no importa si tienes 10 o 70 años, si eres hombre o mujer, lo que importa es el coraje de demostrarle al mundo de lo que eres capaz, incluso cuando todos piensen que solo juegas con herramientas.